Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Espero se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra. Hoy nos encontramos iniciando el libro de Segunda de Samuel. Vamos a orar para conocer un poco más de este libro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias porque nos permites iniciar un libro más, nuestro libro número 10. Seguimos avanzando, Señor, seguimos conquistando este desafío de leer la palabra todos los días. Y te damos gracias, Padre, por acompañarnos, por guiarnos, por transformarnos, por confrontarnos y exhortarnos a través de la palabra. Te pedimos que nos guíes en este nuevo inicio del libro, que sea un tiempo de gloria, un tiempo de bendición, un tiempo de aprendizaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar con el libro de Segunda de Samuel. Y es un libro donde el autor es desconocido, pero se ha sugerido a los profetas Natán y Gad como posibles escritores. Y esta confirmación la vamos a ver en Primera de Crónicas 29:29. ¿A quién estaba dirigido el libro? Bueno, a los pueblos de Israel y de Judá entre el final del reinado de Salomón y la caída del reino del norte a manos de Asiria en el 722 a.C. Cuando se escribió aproximadamente entre el 1010 y el 1030 y entre el 1010 y el 930 antes de Cristo. ¿Dónde ocurren los eventos? Bueno, estos eventos ocurren en Israel durante el periodo de la monarquía. ¿De qué trata el libro de Segunda de Samuel? De los sucesos históricos en la vida de David, en especial desde una perspectiva espiritual. También trata de la soberanía de Dios sobre Israel y las terribles consecuencias del pecado personal. También sobre la esperanza del futuro. ¿Por qué nosotras las mujeres debemos de leer Segunda de Samuel? Bueno, porque la vida de David nos sirve a nosotras de inspiración y a la vez también nos sirve de advertencia para las mujeres, quienes debemos moldear nuestra vida conforme al corazón de Dios y evitar los peligros del pecado. Tal como David, el antiguo rey, podemos alterar trágicamente el curso de nuestra vida si seguimos los deseos de la carne en lugar de someternos al control del Espíritu Santo de Dios. Y aunque Dios no deja impune nuestro pecado, mujeres, en su gracia Él utiliza incluso nuestros errores para cumplir su voluntad y manifestar su gloria. Vamos a encontrar que el Salmo 51 es una de las oraciones de arrepentimiento y restauración más conmovedoras de la Biblia y se escribió como respuesta a una experiencia registrada en este libro de Primera de Samuel, específicamente en el capítulo 11. ¿Cómo leer Segunda de Samuel? Bueno, aunque el género de este libro corresponde apropiadamente a la categoría narrativa histórica, el libro no debe ser exclusivamente como un relato histórico de la monarquía davídica y una simple creación literaria. No, debemos verlo también como registra los hechos y explica el pasado, y el propósito del autor siempre ha sido brindar una perspectiva teológica en su selección y una organización del material histórico. Y al considerar la historia como el desarrollo de los propósitos de Dios y el cumplimiento de su palabra profética, vemos cómo el escritor interpreta los sucesos en Israel a la luz de la ley deuteronómica. Y eso nos va a traer mucha confrontación a nosotras y nos va a dar una enseñanza poderosísima sobre el pecado y los deseos de la carne. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglat. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl
rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campo de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y tenía tras él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás me vio y me llamó y dijo: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres? Y tú. Y yo le respondí: soy amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: yo soy de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Versículo 17. David endecha a Saúl y Jonatán. Y endechó David a Saúl y Jonatán su hijo, como está endecha. Y dijo que debía enseñarle a los hijos de Judá: he aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Como han caído los valientes, no los anuncies en Gad, ni deis las nuevas en la plaza de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los circuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas, angustia tuvo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Amén. Vemos como un capítulo muy triste. Comparados con el relato de la muerte de Saúl en 1 Samuel 31, varios aspectos de esta historia de la amalecita sugieren que era un oportunista que esperaba una recompensa de parte de David por haber obedecido al pedido de Saúl y evitarle al rey deshonra de morir a manos de los filisteos. David fue un hombre que tenía una gran fe en Dios y él esperaba que Dios cumpliera sus promesas. El primer libro de Samuel nos relata las luchas de David mientras esperaba ser rey. Él se estaba preparando. Samuel lo había ungido como rey de Israel muchos años antes, y en el proceso de huir de Samuel, el Señor lo estaba preparando para que fuera un rey establecido por él. El rey Saúl comenzó a sentir celos de David debido a que el pueblo lo estaba prodigando grandes alabanzas por sus hazañas, y a la larga los celos de Saúl llegaron a ser tan intensos que intentó matarlo. Como consecuencia, David tuvo que huir y esconderse por muchos años. David se escondió de Saúl en territorio enemigo y en el árido desierto en el que estaba al sureste de Jerusalén. Quizá David se preguntó si la promesa de Dios de ser rey alguna vez se haría realidad. Pero sus luchas lo prepararon para las grandes responsabilidades a las que se enfrentaría más tarde.
Y en este segundo libro de Samuel nos habla cómo David fue finalmente recompensado por su paciencia y su firme fe en Dios. Cuando Saúl murió, David y sus hombres todavía seguían viviendo en Siglat, en una ciudad filistea, ya que Saúl lo había expulsado de Israel. David seguía exiliado. David fingió lealtad a Aquis, un gobernante filisteo. Eso lo leímos en 1 Samuel capítulo 27, y ahí se encontraba a salvo de Saúl. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza son signos de dolor, de profundo dolor, y fue una astuta táctica de la Amalecita para ganar el favor de David. Pero vemos que David no cayó en la trampa. Y es que la muerte de Saúl por medio del suicidio se recoge en 1 Samuel 31. Es probable que este Amalecita haya fabricado la historia para agradar a David y así obtener alguna recompensa. O que sí haya sucedido, pero que al verlo que quedó vivo, sin él decirle nada, lo terminó de matar, buscando el favor también de los filisteos. David y sus hombres estaban visiblemente conmovidos por la muerte de Saúl y lloraron y lamentaron, y dice que ayunaron hasta la noche. David y sus hombres estaban visiblemente conmovidos por la muerte de Saúl, y esto muestra su genuino dolor por la pérdida de un rey, también de su amigo Jonatán, que era su hermano, y de los otros soldados de Israel que murieron ese día. No estaban avergonzados por sentir dolor, y en la actualidad vemos como algunos consideran que el expresar nuestras emociones es signo de debilidad, y vemos como una y otra vez se nos muestra que podemos mostrar nuestras emociones, pero que nuestras emociones no pueden controlarnos a nosotros y no son signo de debilidad. Aquellas que desean parecer fuertes tratan de ocultar su dolor, pero el duelo nos puede ayudar a manejar la gran pena cuando un ser querido muere. David no cuestionó el relato del hombre sobre los eventos que rodearon la muerte de Saúl, sino que reprendió su insensatez al asesinar al ungido de Jehová, por lo cual fue juzgado en función de sus propias palabras. El hombre se identificó a sí mismo como amalecita del ejército de Saúl. Él bien pudo haber sido un amalecita bajo jurisdicción israelita, pero lo más probable era que se tratara de un recogedor que se alimentaba de la carroña del campo de batalla. Llegaban a ver qué había quedado, qué botín había quedado y se lo llevaban. Es obvio que él estaba mintiendo acerca de su identidad, como de lo que había ocurrido en el campo de batalla, debido a que traía consigo la corona de Saúl, algo que los filisteos no hubieran olvidado. Podemos inferir que encontró muerto a Saúl en el campo de batalla antes que llegaran los filisteos. Y es que una vida de engaños lleva al desastre. Este hombre, su insensatez fue juzgada y trajo desastre a su vida. Los amalecitas eran una tribu nómada cruel que frecuentemente llevaba a cabo incursiones sorpresivas en los pueblos de Canaán. Habían sido enemigos de Israel desde tiempos de Moisés, y David acababa de destruir un grupo de soldados amalecitas que le habían quemado la ciudad de Siglat y que habían secuestrado sus mujeres y niños. Probablemente este hombre no estaba consciente de las confrontaciones recientes que había tenido David con los amalecitas, y así provocó la ira de David al hacerse pasar por enemigo de Israel y al haber declarado que había matado al ungido de Jehová, y fue juzgado por eso. David seguía considerando a Saúl como el ungido de Jehová, aun cuando Saúl había sido rechazado por Dios, y aun cuando lo odiaba a él e intentaba matarle, pero David reverenciaba al Señor, quien lo había ungido. ¿Por qué consideró David que había sido un crimen matar al rey aun cuando Saúl era enemigo? David creía que solo Dios podría quitar de su puesto al que él había ungido. Y si asesinar al rey se convertía en algo común o usual, entonces toda la sociedad sería un caos. De esta manera era cuestión de Dios, no suya, juzgar el pecado de Saúl. Si él hubiera querido, ya él se lo hubiera llevado hace mucho tiempo a Saúl. Y aquí es donde
debemos darnos cuenta que Dios ha colocado a gobernantes como autoridades sobre nosotros y debemos respetar esas funciones. David consideraba a Jonatán como su hermano y lo elogió por su amor, que fue más maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? En hebreo la palabra es palá, P-A-L-A tildada, distinguido, admirable, extraordinario, asombroso, que el amor de las mujeres. Y esto no describe una relación inapropiada. No, esto no describe una relación inapropiada o inmoral entre David y Jonatán. No, sino que es el testimonio del afecto entre dos amigos que se apegaron como hermanos en su lealtad mutua y su amistad. David encontró en Jonatán lealtad, hermandad, fidelidad que él no pudo encontrar aún en ninguna mujer. Recordemos, mujeres, que nuestros esposos son nuestros amigos. Nuestro esposo debe ser nuestro compañero, nuestro amigo leal. Es la persona en la que más debemos confiar a nivel natural, porque es el que duerme con nosotros, el que vive con nosotros, el que conoce todo de nosotros. Nuestro esposo debe ser una relación así. Igual nosotras para ellos. La relación entre esposo y esposa debe ser una relación muy estrecha. Yo no puedo tener una mejor amiga o un mejor amigo por encima de mi esposo. Mi esposo tiene que ser mi mejor amigo. Mi esposo tiene que ser mi confidente. Mi esposo tiene que ser mi amigo leal, mi amigo fiel en el que yo confío. Así debe ser la relación. Así nos llama a Dios a tener relación. Quien nos conoce más debe ser nuestro esposo. Igual el asunto es recíproco. Entonces aquí no es que haya habido algo inapropiado, sino que David con ninguna mujer había logrado tener esa relación. Recordemos con Mical todo lo que ha sucedido, como ella también estuvo involucrada en mentira. Entonces él no había logrado tener una relación así como la había encontrado en su amigo David. Entonces aquí no es que haya algo inapropiado o inmoral, sino que el afecto entre estos dos amigos se apegaron como hermanos en su lealtad mutua y en su amistad. Y es que el amor desinteresado de estos dos hermanos ejemplifica la entrega sacrificial entre amigos comprometidos. Vemos también cómo David, siendo un músico talentoso que tocaba el arpa, incorporó la música a los servicios de adoración del templo. Se lo vamos a leer en Primera de Crónicas 25, y escribió muchos salmos. Y aquí se nos dice que escribió un poema en memoria del rey Saúl y de su hijo Jonatán, su mejor amigo, y la música jugó un papel muy importante en la historia de Israel. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Se trataba de una endecha que aparecía en el libro de Jacer, que es el libro de los justos, la más popular colección de cánticos de Israel. Y vemos aquí cómo él empieza, cómo han caído los valientes, y se repite en varios versículos y marca el comienzo de las 3 secciones del cántico. Los valientes son Saúl y Jonatán. Y qué hermoso cómo David expresa su gratitud y lo maravilloso de lo que se había hecho a través de estos dos hombres y cómo Dios los había usado. Definitivamente hay muy pocos hombres como David, y vemos cómo hay muy pocos hombres como David con un corazón tan entregado, y en ese momento de dolor él se olvida de todo lo que le había hecho Saúl y le da esa muestra de cariño, para que todos recordemos lo que habían sido estos dos hombres. Vemos que David era un hombre hermoso. David era un pastor bivocacional, luchó contra animales salvajes, luchó contra ladrones y fue el conductor de su pueblo. Lo vemos como guerrero, que era temerario, era valiente, era colaborador, era un conquistador.
como rey lo vamos a ver, cómo va a ser magnífico, va a crear un reino, va a ser un gobernante teocrático, un juez que va a honrar a Dios y va a servir al pueblo. Lo vemos como salmista principal, como fabricante instrumentista, lo vemos como poeta, como escritor, como cantautor, también como profeta, según Pedro, según Jesús, mesiánico porque habla de Cristo, por ser el tipo de Cristo. Entonces vemos las múltiples facetas de este hombre de Dios. Vemos las múltiples facetas y cómo él termina este capítulo con el canto, con un lamento. Y definitivamente cómo han caído los valientes y se han perdido las armas de guerra. Y es que esta expresión conlleva tristeza, pero también conlleva reflexión y conlleva amor. Y esto es lo más hermoso. Y ante la muerte de Saúl, David demostró su gran dignidad, su gran respeto y su gran admiración por Saúl. Y ahora la muerte de Saúl significaba el camino de entrada al trono para David. Sin embargo, David tomó tiempo junto con el pueblo para lamentar la muerte de Saúl y Jonatán. Sabía que era tiempo de luto para el pueblo y que no era tiempo de recriminación, sino de perdón y de búsqueda de la unidad del pueblo. Vamos ahora a leer el capítulo 2, que dice así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube, David. Sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Camel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Versículo 8. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesur y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los 2 días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Y Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarve, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado, y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de ellos. Y Joab respondió: levántense. Entonces levantaron y pasaron un número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Serbia, Joab, Abisai e Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y murió atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él en pos de él. Abner volvió a decir a Asael: apártate de pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza,
por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá y está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿Consumirá la espalda perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieseis hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab, sus hermanos, y les amaneció en Hebrón. Bueno, tras ser ungido David, vemos, tras ser ungido por Samuel como el futuro rey, David esperó más de 15 años para asumir el trono. Y aun cuando David sabía que él llegaría a ser el rey, a pesar de que en el momento parecía adecuado, ahora que Saúl estaba muerto, aún así David preguntó a Dios si debía regresar a Judá, el territorio de su tribu natal. Antes de que avancemos a lo que nos parece obvio, primero lleve el asunto ante Dios, mujeres, que Él es el único que conoce el mejor momento. Dios dijo a David que regresara a Hebrón, donde pronto sería coronado rey de Judá. David hizo de Hebrón su capital, era la ciudad más grande de Judá en ese tiempo, era segura contra los ataques, estaba localizada cerca del centro del territorio de Judá, y muchas rutas principales de comercio convergían en Hebrón, haciendo de esta manera difícil el corte de las líneas de suministro. Entonces, Jabes de Galaad, esta es la primera ciudad de Saúl, rescató de manos de los amonitas al iniciar sus campañas militares tras haber sido ungido rey. Por esta razón son amables con él. La tribu de Judá coronó públicamente a David como su rey. Samuel había ungido rey a David muchos años antes, estamos hablando de más de 15 años. Samuel lo había ungido, pero la unción había sido llevada a cabo en privado. Esta coronación fue una toma de posesión ya de el reino. Fue algo ya público. Esta coronación fue como una toma de posesión de un funcionario público que ya había sido elegido para este puesto. Sin embargo, el resto de Israel no aceptó el reinado de David durante 7 años y medio. David envió un mensaje para agradecer a los hombres de Jabes que habían arriesgado su vida para sepultar el cuerpo de Saúl, y a Jabes de Galaad de cierta derrota cuando Naas amonita había rodeado la ciudad. De esta manera los ciudadanos demostraron su gratitud y su generosidad. En su mensaje sugirió además que siguieran el ejemplo de Judá y lo reconocieran como rey. Jabes de Galaad se localiza al norte de la ciudad, y David buscaba con esto obtener el apoyo de las 10 tribus restantes que no lo habían reconocido todavía como rey. Pero vemos que pasaron 7 años y ellos no lo reconocieron. Se levanta ahora una guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Isboset, que significa hombre de vergüenza, su nombre era Eshbaal, que se traduce como fuego de Baal. Y es que la discrepancia entre el tiempo que gobernó Isboset 2 años y el tiempo que David pasó en Hebrón antes de gobernar a Israel 7 años y medio se explica mejor porque el rechazo de David a apoderarse del trono. David prefería esperar hasta que el pueblo viniera a él y confirmara así el ungimiento que había recibido de Dios y el propósito divino. David gobernó Judá durante 7 años y medio, mientras que Isboset reinó en Israel solo 2 años. Esa brecha de 5 años puede haberse dado debido a que Isboset no tomó posesión del trono inmediatamente después de la muerte de Saúl.
Como consecuencia del peligro que representaban los filisteos en la parte del norte de Israel, pudieron haber pasado 5 años antes de que Is-Boset comenzara a reinar. En el transcurso de este tiempo, Abner, comandante de su ejército, probablemente jugó un papel principal en la división de los filisteos que dio origen a la Confederación del Norte, sin tener en cuenta el inicio de su reinado. Su dominio fue débil y fue limitado, y los filisteos aún dominaban el área. Vemos con Israel dividido, hubo una tensión constante entre el norte y el sur. Sin embargo, el verdadero rival de David en el norte no fue Is-Boset, sino Abner. En este incidente de Abner sugirió un peligroso torneo. Vemos cómo entre los campeones de su ejército y los campeones del ejército de David, guiados por Joab, el hecho de esta confrontación sucediera en el estanque de Gabaón. Nos indica que los hombres de Joab estaban presionando por el norte, obteniendo más territorio, y Abner pudo haber sugerido esta confrontación con la esperanza de detener el avance de Joab. Vemos cómo la primera medida registrada fue recompensar a los de Jabes de Galad, quienes honraron a Saúl. David reinó sobre la casa de Judá 7 años y medio antes de convertir a Jerusalén en capital. Y vemos cómo seguían las guerras, seguían los conflictos durante todo este tiempo, y ellos seguían sin reconocer a David como rey, y esa fue la constante en este tiempo. Vamos a leer ahora el capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron los hijos de David en Hebrón, su primogénito Amón de Ahinoam jezreelita, su hijo, su segundo de Kileab, de Abigail, de la mujer de Nadab el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maca, la hija de Talmai, rey de Jesur, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itream, de Eglá, mujer de David, y estos le nacieron a David en Hebrón. Versículo 6. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Is-Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado a Jehová, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y dijo David: bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin ver primero que traigas a Mical, la hija de Saúl. Cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y le quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues David a Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Versículo 22.
Joab mata a Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo habían despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y los del ejército que con él estaban, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí que Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajes tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. El rey David iba tras del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también al pueblo. Y endechando al rey mismo, Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como lo que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces los del pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo entonces y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Bueno, en la lucha por el poder entre la casa de David y la casa de Saúl, la de David se fortalecía mientras que la de Saúl se debilitaba, lo que hablábamos en el capítulo anterior. Y aunque la poligamia era una práctica cultural habitual, nunca fue el diseño de Dios para la familia. Recordemos Génesis 2:24. Explícitamente el Señor les ordenó a los reyes que no tomaran muchas mujeres para que sus corazones no se alejaran de él, en Deuteronomio 17:17. Ya eso lo leímos y lo conversamos. En la antigüedad, el harén del rey pasaba a su sucesor como parte de sus bienes y era un símbolo concreto de su poder y posición. Isboset acusó a Abner de haber dormido con Rispa, la concubina de Saúl, y esto habría sido una traición de parte de Abner, pero su respuesta sugiere firmemente que la acusación era falsa. La Biblia no contradice en ninguna parte dicha respuesta. David había sido separado contra su voluntad de Mical, que era su primera esposa, y ahora quería reintegrarla a su familia. Algunos sugieren que su pedido se debía meramente a su deseo de obtener beneficio político, pero esto no puede precisarse a partir del texto que leímos. Tampoco queda claro si Mical se alegró o se amargó al volver con su esposo. Tampoco nos queda claro. David invocó la justicia divina sobre Joab y vemos cómo su casa, por matar a los de Abner, los maldijo con lepra, con discapacidad, con muerte y con pobreza. Y es que maldecir a alguien con enfermedades era algo sumamente grave, ya que tal persona tendría prohibida la entrada al tabernáculo para adorar. Eso lo leímos en Levítico capítulo 13 del 1 al 46. Joab recibió el castigo a principios del reinado de Salomón, y eso lo vamos a leer cuando leamos Primera de Reyes 2 capítulo 28 al 35. Vemos cómo finalmente el pueblo reconoce a David como rey sobre todo
Israel. La vida de David comienza a cambiar y comenzamos a ver cómo Dios comienza a establecer ya el fortalecimiento de la casa de David, y ahora ya iba a reinar sobre todo Israel. Vamos a ver en los siguientes capítulos cómo David toma las fortalezas y cómo David ya es proclamado rey en el capítulo 5. Muchísimas bendiciones, mujeres. Gracias por seguir conectadas a este tiempo. Las bendigo. Que tengan un día glorioso.